Napoleón Bonaparte, ya derrotado y errante, había manifestado su intención de refugiarse en Latinoamérica. Y Bolívar le había escrito al antiguo emperador francés: «Usted y yo no cabemos en el mismo continente». Así se va imponiendo como el jefe supremo, natural e insustituible, único e imprescindible de la causa independentista. José Antonio Páez, un caporal llanero que ha heredado el ascendiente sobre las tropas mestizas, especie de Bobes bueno, se le une y lo sigue. En los 6 primeros meses de 1816 dirige la campaña de Oriente, desde Margarita y la isla de los Frailes hasta Carúpano, y de allí, en julio del mismo año, desembarca en Ocumare de la Costa. Accidentalmente va a Bonaire y las costas de Puerto Rico, pero inmediatamente regresa hacia Güiria, al otro extremo de Cumaná. En agosto enfrenta un motín de sus propios generales del Ejército Libertador y tras una breve travesía marítima llega a Guayana. A esas alturas combatía simultáneamente contra la oposición interna de los generales libertadores y contra las tropas españolas. La campaña en Guayana también está plagada de contratiempos, pero él sigue irreductible en su propósito y en sus ideales. Para 1817 había un clima de anarquía en el ejército independentista que solo amainará cuando la justicia militar someta al general Carlos Manuel Piar a un consejo de guerra. Bolívar permite su ejecución para imponer el principio de obediencia y la línea de mando, indispensable para el avance de su causa. Ni la oposición de los otros generales patriotas, ni las derrotas a manos de los españoles, ni la escasez de recursos, ni los problemas logísticos y de coordinación entre los varios ejércitos. Nada medra su ánimo. De la Guayana sigue al llano, y de nuevo hacia Guayana, y San Fernando de Apure. Ya en los difíciles años de su campaña oriental y llanera, manifestaba su idealismo por la unidad latinoamericana. En julio de 1818 le había escrito a la comandancia del Río de la Plata, Argentina, diciéndole que cuando lograra el triunfo, Venezuela los convertiría en una sola sociedad, para que la unidad sea la divisa en la América Meridional. Para principios de 1819, el milagro se está logrando. Ha consolidado la independencia en la inmensa extensión territorial de Guayana, Oriente y el llano de Venezuela. Y el 29 de enero convoca el Congreso de Angostura, desde el cual ya no solo reta a España, sino que advierte a Europa entera sobre la imposibilidad de restaurar la dominación borbónica sobre los pueblos americanos. La República de Venezuela, por derecho divino y humano, está emancipada de la nación española y constituida en un Estado independiente y soberano. De ese Congreso de Angostura nace el proyecto de República de la Gran Colombia, que comprenderá a Venezuela, Colombia y Ecuador. Ahora es un estadista que habla de democracia, contra los gobiernos personalistas y defiende los sistemas populares. Pero en vez de deleitarse con la victoria en Venezuela, se va a Colombia. En territorio colombiano, deslumbra con sus proezas militares. En una penosa odisea de casi 4 semanas, logran cruzar sigilosamente, mal vestidos, con escasas provisiones, agobiados por el terrible frío y el hambre, la cordillera de los Andes y el gélido páramo de Pisba. Y tras haber perdido muchos de sus soldados, caballos y mulas, caen por la retaguardia y derrotan en la batalla de Boyacá a las tropas del general Barreiro, a quien incluso hacen prisionero. Ha vencido sobre el frío y la muerte. En 1819 se consagra como uno de los jefes militares más grandes de todos los tiempos, con operaciones tácticas que aún se estudian en las academias castrenses del mundo entero. Se ha ganado así el respeto de la corona española, que acepta negociar un armisticio. En Santa Ana de Trujillo se reúne con el general realista Pablo Morillo,
y acuerdan una regularización de las hostilidades, con canje de prisioneros y un temporal cese al fuego. 10 años después de haber comenzado la pelea, finalmente está en condiciones de negociar con España. Cuando comenzó su gesta apenas dirigía cuadrillas de soldados sin uniformes, sin disciplina, descalzos y desarmados. Ahora comanda un verdadero ejército nacional y su política recibe apoyo diplomático y militar de Inglaterra, la otra gran potencia mundial que competía con España por la primacía en América. La tregua firmada entre Bolívar y Morillo permite la reorganización de cada bando con miras a la batalla final, que se va a librar el 24 de junio de 1821 en la sabana de Carabobo. La batalla de Carabobo constituye una de las proezas militares más grandes de todos los tiempos. Los patriotas baten a un enemigo infinitamente superior en fuerza, en recursos logísticos, en caballos y armamento. La victoria es tan impactante que sella la independencia de Venezuela y debilita al Imperio Español en todo el continente. Progresivamente van alcanzando su independencia México, Guatemala y Santo Domingo en República Dominicana. Esta última proclama su intención de incorporarse a la Gran Colombia, presidida por Simón Bolívar. En adelante vive los años de su apogeo. Las cancillerías de Europa lo estudian de cerca como el hombre del momento mundial. Pero Bolívar prosigue su batalla como si fuera el primer día. Lejos de deleitar las mieles del triunfo, monta a caballo hacia el sur. Llega a Quito, Ecuador, en junio de 1822 y poco después decreta la incorporación de Guayaquil a Colombia. Va obsesionado con el ideal de la unidad latinoamericana y por eso avanza más allá, hasta Perú, el gran reducto de la dominación española en el área. El 27 de julio de 1822 persuade al general argentino José de San Martín de salir del Perú. San Martín se lleva el título de protector del Perú, pero le deja a Bolívar el título de libertador. También fue la era culminante de su vida íntima. El hombre desgraciado para el amor, que ha vivido irregulares romances a lo largo de su viudez, conoce a Manuelita Sáenz e inmediatamente se enamora de ella, quien abandona su vida en la alta sociedad de Quito y parte tras Bolívar, destinada a compartir y sufrir con él los últimos años. La campaña del Perú constituye la cumbre de su carrera militar y política. Bajo su mando directo en la batalla de Junín de 1824 y bajo el mando de Sucre en Ayacucho del mismo año, el ejército español queda definitivamente derrotado en toda Sudamérica. Se ha cumplido una de las proezas militares más grandes de todos los tiempos. Un ejército guerrillero, sin disciplina ni recursos, un ejército formado sobre la marcha, ha logrado derrotar a la primera potencia colonial de la época, la Gran España Imperial. Uno de cuyos soberanos, Carlos V, decía que en su reino nunca se ponía el sol. 1825 va a ser en perspectiva el punto de quiebre. Alcanza el mayor poder porque incorpora Perú a la Gran Colombia. Crea a Bolivia como nueva república a partir de la secesión del Alto Perú, e Inglaterra reconoce la independencia de estos pueblos. A Bolívar lo aclaman multitudes enfervorizadas por donde quiera que pasa. Voluntariamente renuncia al título de dictador que le había conferido el Congreso peruano para lograr la independencia. Simbólicamente le restituye el poder al Congreso peruano en enero de 1825. Yo no puedo, señores, admitir un poder que repugna a mi conciencia. Tampoco los legisladores pueden conceder una autoridad que el pueblo les ha confiado solo para representar su soberanía. También rechaza la recompensa de 1 millón de pesos que el Congreso de Perú acordó entregarle. En su lugar, esta recompensa se va a destinar para la educación en Caracas y otras ciudades de la Gran Colombia. Y es que en la cumbre de su poder,
Bolívar siguió aferrado a los ideales de independencia, cambio institucional y justicia social que motivaron sus luchas del comienzo. Por su conciencia social había decretado la abolición de la esclavitud y ahora impuso que los bienes incautados a los enemigos se repartiesen entre la pobre soldadesca. También manda la repartición de tierras entre los indígenas, la abolición de los abusos de los caciques y, fiel a su ideal abolicionista, libera a los indios de la condición de servidumbre. Ratificando su conciencia civilista y su acatamiento del Estado de Derecho, ordena la devolución de los bienes confiscados a los realistas. Atrás ha quedado la etapa bárbara de la guerra y las medidas excepcionales, y el gran estadista que es Bolívar se reconcilia con su propia noción del derecho y la justicia. Pero siguen las dificultades.